Buenas tardes y bienvenidos a Flight Simulator para vagos, un canal donde no nos flipamos. Pero he de decir que para poder aprender a manejar el FMS, a lo mejor sí que hay que fliparse un poco, ¿vale? Pero muy poquito. Voy a intentar ser lo más breve posible y ir al lío sin demorar mucho ni volvernos locos a la hora de buscar o añadir pues todos esos datos, ¿no?, que nos está pidiendo el FMC. Que se puede rellenar con todo lo que queramos. Lo primero, quiero presentaros dos páginas importantes para poder rellenar ese FMC, para poder rellenar la ruta que vamos a rellenar en el avión. La primera se llama skyvector.com, que lo dejaré abajo en la descripción, y la otra es el SimBrief. Para entrar en el SimBrief, esto es muy importante, tienes que loguearte. Te van a mandar a una página llamada Navigraph, ¿vale? Desde ahí tú te puedes loguear y después venirte para SimBrief. Si es verdad que os va a saltar pues una publicidad, ¿no?, de Navigraph, en la cual te dice que si quieres Navigraph tienes que pagar tanto dinero al mes o tanto dinero al año. Eso obviarlo. Esto es una página que pertenece a Navigraph y por lo tanto, Navigraph es una empresa, Navigraph es una página web que te entrega tanto los IRACs actualizados como las cartas de navegación de todo el mundo. Es una página web muy sencilla, de verdad, realmente si vais a estar mucho tiempo jugando a este tipo de simulador, merece la pena hacer esa suscripción. No sé si son 80 euros al año, pero merece la pena porque no tienes que volver a buscar una carta en tu vida y es genial, la verdad. Y los IRACs lo mismo, entonces bueno, te ahorra mucho tiempo. Ahora bien, si sois de aquellos como yo que tenemos tiempo limitado, que somos gente que nos gusta este tipo de afición, pero que no podemos dedicarle o estar muchas horas al día o ni siquiera al año, pues lo mejor es que, pues utilicemos lo que es gratuito, que en este caso pues son el IRAC 2303, es un IRAC desactualizado totalmente, pero que nos va a ayudar de todas maneras a ver cómo son las rutas, cómo podemos actualizar cómo podemos meter en el FMC pues esa ruta, ¿no?, que vamos a volar. Bueno, respecto al SkyVector, como veis, es un mapa de aerovías, ¿no?, de todo el mundo. Y aquí te da un poquito, ¿no?, la pista de cómo se mueven los aviones. No se mueven en línea recta, ni van directos, ¿no?, al aeropuerto y ya está, ¿no? Como vimos, pues tenían sus salidas, sus entradas, ¿no?, sus cartas instrumentales. Y también van a viajar por estas aerovías, que ya son de aerovías altas o aerovías bajas. Por encima de 24.000 pies estaríamos hablando de aerovías altas, por debajo de aerovías bajas. Y cada aerovía pues va a constar de diferentes puntos. Seguro que Sonda os suena de la última vez cuando estábamos hablando de las cartas. Pues Sonda es una salida, Kubán es una salida también de aquí de Asturias, Masip es otra salida, Hamaca. Pero para que veáis que estos puntos, además de ser salidas y entradas al aeropuerto, son puntos que vamos a ir recorriendo con nuestro avión dependiendo de dónde vayamos. Además, si os fijáis en estas flechas, quiere decir que solo podemos ir en un sentido. Es decir, que si venimos a Ralus, nosotros no podemos ir a Bedal, tendríamos que ir el siguiente a Mosén. Si no te pone ningún tipo de flecha, quiere decir que podemos ir en las dos direcciones. Muy bien, una vez que sabemos esto, y que veis que cada aerovía tenía un nombre, vamos a hacer nuestro plan de vuelo. Bueno, este es un plan de vuelo que yo ya tenía hecho, pero vamos a empezar desde cero. Lo primero, metemos nuestra aerolínea, que es Flight Simulator para vagos. Número de vuelo, pues el 666 me parece una buena idea. ¿Desde dónde vamos a salir? Pues vamos a salir desde Asturias, ya que nos estamos fijando siempre en Asturias, y vamos a ir a Madrid, que es una ruta pequeña, donde vamos a tener un poco de todo. Vamos a tener la salida, vamos a tener la llegada y vamos a tener un punto medio donde tenemos que navegar hacia ese punto por una aerovía. El alternativo, que nos lo ponga automáticamente, vamos a utilizar el Boeing, que es el que estamos utilizando ahora, y creo que está muy bien para aprender. Como veis, aquí ya ha generado nuestra ruta a Madrid para estas horas. Nos dice también cuánto vamos a durar, 1 hora y cuarto,
por qué pista vamos a salir. Nos dice que vamos a salir por la 11. ¿Os acordáis que la pista prioritaria es la 29? Bueno, pues debido a los vientos que estamos teniendo ahora mismo en Asturias, pues ahora mismo la que está en funcionamiento para SINBRIEF sería la 11. Hay veces que difiere lo que dice SINBRIEF de lo que se utiliza realmente en la vida real. Podemos buscarlo, podemos buscar la pista que se está utilizando ahora mismo y hacerlo de manera más real aún, ¿vale? Yo de momento creo que nos quedaríamos con lo que nos dice SINBRIEF y ya está, porque nos vale. Es decir, tampoco es cuestión de... No se equivoca mucho, quiero decir, no nos va a causar problemas. Vale, pues nada, ya tenemos nuestra ruta, ya tenemos la ruta aquí, que nos la va a poner de esta manera, ¿vale? Sonda 1 Eco es la salida, vamos hasta punto Sonda, vamos a ir por la Upper Mike 30 hasta Zamora, y en Zamora ya tenemos la Star de Madrid, que sería la Zamora 5 Charlie. Muy bien, como veis aquí pone Upper Mike 30, y si vemos aquí vemos que pone Mike 30 y dice, bueno, pues que a lo mejor es la alta. La alta también es Mike 30, ¿vale? Esto en el anterior AIRA, que en el AIRA que está funcionando el SINBRIEF se llamaba Upper Mike 30. Entonces es importante tener los AIRACs actualizados, porque nos va a pasar este tipo de cosas, en las cuales pues SkyVector va a decir una cosa que siempre va a estar actualizado y SINBRIEF va a decir otra. Como no queremos pagar y no tenemos tanto dinero ni tenemos tanto tiempo que ni nos merece la pena gastar este dinero para el tiempo que estamos dedicando al simulador, pues yo he dejado en Discord una página en la cual podéis tener los AIRACs actualizados. Además os dicen cómo podéis actualizar cada avión, y desde ahí pues ya podéis funcionar, y aunque SINBRIEF esté desactualizado no pasa nada, porque nos vamos a apoyar en SkyVector para saber realmente qué es Upper Mike 30. Imaginaos que estamos en otro país y no lo sabemos. Pues sabemos Sonda y sabemos Zamora, ¿no? Pues sabemos Sonda. Si sabemos Sonda y sabemos Zamora, pues de Sonda a Zamora solo hay una que la una, ¿no? Pues ya está. Upper Mike 30 es Mike 30. Es un poco pues el ejercicio que tenemos que hacer. Una vez que tenemos esto, le vamos a Generate Flight. Y nos generará el plan de vuelo, un plan de vuelo que podemos enviar a Ivao, que no sé si conocéis la plataforma, pero haré un vídeo sobre Ivao y VATSIM y las diferencias y cuál elegiría yo para empezar, cuál elegiría yo una vez que ya estoy muy metido en la simulación, o de dónde vivimos, porque dependiendo de dónde vivas también hay más actividad en uno o en otro, aunque ahora se están igualando bastante. Pues la ruta sería esta, nos lo está diciendo aquí, ya veis que nos va comentando diferentes cosas, por ejemplo, que vamos a salir por la 11 y que vamos a hacer una altura inicial de 23.000, ¿vale? Que nuestra velocidad va a ser de 405 nudos. También nos dice que tenemos que ir por la Upper Mike 30, que en Omesi tenemos vamos a ir, se supone que es lo que le estamos diciendo al controlador, a 454 nudos. Estamos hablando de nudos de velocidad terrestre, no aérea, ¿vale? El avión no te va a poner 454. Y después vamos a descender a 29.000 pies. Y después ascenderíamos a 29.000 pies y después bajaríamos, porque en Zamora 5 Charlie pues tendríamos el top of descent, no sé, más o menos, no sé si por aquí o por aquí, más o menos, y ya podríamos ir bajando y colocándonos a una altura pues más adecuada, ¿no? Para hacer la propia aproximación. Sinceramente, esto y esto, ¿vale? Si queréis es para fliparse. Yo enviaría el plan de vuelo exclusivamente con esto y con esto, incluso quitaría Omesi, ¿vale? Y daría Sonda, Upper Mike 30, Zamora 5 Charlie, le diría el fly level que voy a llevar, si voy a llevar 23, nos quedaríamos con los 23.000 y ya estaríamos, ¿vale? Lo demás, pues bueno, es ir haciendo cambios. Aquí os podéis enrollar todo lo que queráis, pero para simplificarlo yo lo haría de esa manera al principio. Una vez que dominemos eso, ya podemos volvernos locos. Vale, y este sería nuestro plan de vuelo. Esto sería lo que nos entregarían a nosotros en el avión. Y es lo que deberíamos ir metiendo, los datos que vamos a ir metiendo en el FMC.
También hay muchos datos que podemos ir metiendo y datos que nos van a ayudar para que no digo que no sean datos que no nos ayuden, ¿vale? No son datos que no valgan para nada, pero sí es verdad que, bueno, a lo mejor para empezar, pues tampoco es que haga falta meter todos los datos. Ahora, ya que estamos metidos en harina y son 3 minutos más hacerlo, 3-4 minutos más, pues os voy a enseñar todo el procedimiento, ¿vale? Y vosotros ya cortáis, yo os voy a decir hasta aquí. Es obligatorio, por decirlo de alguna manera, para que podáis volar ya. Y lo demás, pues os van a dar datos extras dentro de nuestras consolas, dentro de nuestras pantallas nos van a dar ciertos datos que, bueno, pues nos van a venir bien. Pero hasta ahí. Es decir, no es que no vuele el avión, si no ponemos esos datos, ¿de acuerdo? Venga, pues corto aquí y nos vemos ya dentro del avión arrancado. Bueno, pues ya estamos en el avión. Tenemos el avión ya conectado con la electricidad. Si no sabéis encender un avión, os va a salir arriba en la ventanita cómo encender este avión. Nosotros ahora mismo no tendríamos encendidos los motores, ya que el FMC se configura antes de encender los motores y los motores se encenderían o se arrancarían en el momento en el que estamos ya en el pushback, que sería después. Pero bueno, tenéis el vídeo arriba, o acaba de salir, podéis ver cómo se enciende el avión y la combinación con este vídeo, que iría en medio justo antes de empezar a arrancar los motores y del pushback, pues iría todo esto que vamos a hacer ahora. Ya pusimos el aeropuerto donde estamos. Acordaos que tenemos que decir al avión en qué posición estamos, en qué altitud y qué latitud del mundo estamos, y una vez que tenemos esto nos iríamos a la zona de ruta. Le damos al botón Route y nos va a decir qué origen y qué destino tenemos. El origen era Leas y, si nos acordamos, el destino era Madrid. Una vez que tenemos esto, podemos rellenar esto si queremos, pero no influye absolutamente para nada. Pero bueno, si queremos rellenarlo también podemos hacerlo. Habíamos dicho Flight Simulator para vagos, 666, no influye en nada. Y no vamos a rellenar nada más, ¿vale? Sino que vamos a ir directamente a Departure Arrive. Lo primero, ¿por dónde vamos a salir? Nos habían dicho que era la pista 11 y dentro de la pista 11 nos habían hablado de sonda 1 Eco. Que no nos acordamos, no pasa absolutamente nada. Y lo que quiero es saber por qué SID vamos a salir, ¿no? ¿Por cuál? Perdón, ¿por qué no? ¿Por cuál? ¿Por cuál SID? Pues mira, aquí lo pone la sonda 1 Eco. Muy bien, pues como nos lo pone ahí, sonda 1 Eco. Perfecto. Como veis, ya está configurando para hacer la sonda 1 Eco, ya nos está poniendo la ruta que vamos a hacer, así que le damos a Root y le damos Activate. Una vez que tenemos Activate, ejecutamos y si os fijáis justamente aquí arriba ya se puso en color rosita. Eso quiere decir que ya la tenemos configurada y si queremos asegurarnos más le podemos dar a Legs y en Legs nos va a decir cada punto que va a recorrer nuestro avión hasta el punto sonda, que es el final de nuestra SID. Para hacer más podemos incluso llegar a ruta y en ruta le damos en RTE, le damos a Next Page y ahora podríamos meter en el siguiente punto. ¿Os acordáis que nos decía Upper Mike 30? Pero realmente se llama ahora Mike 30. Yo como lo tengo actualizado me lo cogería. Si no lo tuvierais actualizado tendríais que meter Upper Mike 30. Lo siguiente sería el punto que sería ZMR. ¿De acuerdo? Si quisiéramos hacer un directo a algún punto, pondríamos solamente el punto aquí y no pondríamos nada en la vía, ¿de acuerdo? Le podemos dar a ejecutar y ya ha cogido ese punto. De hecho, podemos dar a Next Page y ver que después vamos a ir a Zamora. Y no solo Zamora, sino que va Betán, Omesi, Robac, Gotox, Sonda. Justamente los mismos puntos por los que vamos a pasar por toda la aerovía de Mike 30. Por último, aunque esto sería mejor hacerlo cuando llegáramos al aeropuerto, ya que en el aeropuerto pues no sabemos si va a cambiar el viento, si no va a cambiar, si qué va a pasar, pues sería configurar la propia STAR. La STAR siempre, acordaos, vamos a coger siempre la ILS Zulu, ¿vale? Es la mejor que hay. Si fuera por RNAP, mejor que ILS. O si queréis hacer la aproximación que os dé la gana, pues coger la que os dé la santísima gana, que tampoco pasa absolutamente nada. Eso, o si estáis conectados, la que os diga el propio controlador.
era Zamora 5 Charlie, si os acordáis, y la transición es FAFEC. Lo sé de memoria, pero si no lo sabemos, buscamos en las cartas y veréis que la propia transición, lo que le llamábamos el IAF, vamos a buscarlo si queréis, vamos a buscarlo en la carta y lo vemos. La Star configuración. Y como veis aquí, el IAF FAFEC sería este de aquí y es el que nos va a dar ya la última aproximación. Si viniéramos de la parte este, pues sería Perales nuestro IAF. Muy bien, pues una vez que sabemos esto, le damos a FAFEC, le damos a ejecutar, le damos a root y comprobamos que no hay discontinuidades. Perfecto. Entonces llegamos perfectamente a la runway 32L, es decir, a la 32 izquierda de Madrid, que es donde vamos a tomar, pues ya, donde vamos a aterrizar. Muy bien, pues una vez hecho esto, lo siguiente es configurar pues nuestro avión. Con init-ref empezaríamos a configurar nuestro avión. Y aquí es donde entra ese PDF que habíamos visto antes, era este PDF de aquí, donde nos va a poner diferentes datos que podemos ir rellenando. Bueno, en la página 3 tenemos tanto los pasajeros, el cargo, el payload. Desde aquí es de donde vamos a sacar toda la información. No sé si lo hago así, podéis verlo a la vez que yo, o es muy pequeño. Lo primero, plan fuel. Bueno, pues el fuel que vamos a llevar es... Vamos a poner el mínimo 6,1. Se quita cada vez que tal. 6,1. Plan fuel 6,1. Ya lo tenemos. Ahora, el 0. Vamos a ponerlo en grande y así lo vemos. 0 fuel weight. 60.9. Bueno, pues 60.9. No nos ha dejado entrar a la entrada. Vale, perfecto. Pues continuamos. Venga, el siguiente era las reservas del fuel. Las reservas del fuel nos ponen por aquí que es 1.9. Pues 1.9. El cost index. El cost index no, voy a mover esta ventana para la izquierda, ¿vale? Es de 30, nos dice aquí. Pues le damos a 30. Vale, y ahora 0 fuel weight ya nos lo marca. Nos lo pone automáticamente. Vamos a volar a 23.000, habíamos dicho. Uy. Vamos a tener unos vientos de crucero de 278,025. Esta es la dirección, esta es la potencia del viento, 25 nudos. Dirección 278 grados. Acordaos. 0 es norte, 90 es este, 180 es sur y 270 es oeste. No sé por qué tengo la manía de decir que se me va para 290. No sé por qué, pero lo tengo ahí. Bueno, visteis que me decía que tenía poco fuel, ¿no? Si quisiéramos pues meter más fuel, deberíamos ir a menú, Flight Simulator Actions, Fuel o Ground Service, eso ya como vosotros queráis, para ver el propio camión, ¿no? Y meter el fuel, o podemos hacerlo de manera más rápida e ir directamente a Fuel. Y por ejemplo, pues yo qué sé, pues bueno, yo creo que tenemos bastante con... Sí, yo creo que tenemos bastante fuel, no sé por qué saldría esa alerta, pero podemos, mira, por ejemplo, 2/3 de nuestro fuel, pues ya está, ya lo tendríamos ahí. Venga, pues ahora otra vez nos venimos para aquí, pasamos a la siguiente pestaña. Esta nos da un poco igual, sinceramente, no nos va a influir en casi nada. Aquí los flaps podemos meterlos, siempre vamos a salir con 5 de flaps, vale. Y antes de poner absolutamente nada más aquí, lo que tenemos que decir es un poco pues cómo
cómo está la pista. Y nos va a calcular pues la potencia que tenemos que emplear, la velocidad que tenemos que emplear para despegar. Podemos ir al METAR de Leas, al METAR de Asturias y saber cómo está la pista. Bueno, a partir de aquí ya son datos que podéis tener o no. Es decir, a partir de que hice la ruta son datos que podéis poner y os va a ayudar, ¿vale? O podéis dejarlo ya y ya está. Y ya estaría, con la propia ruta valdría. Ahora bien, si vamos poniendo todos estos datos, 0,50, 7 nudos, ¿vale? Es lo que está soplando. Pues nos va a ayudar. Ahí. 50. 7 nudos. Nos va a ayudar pues a tener más datos por aquí y bueno, a guiarnos mejor. Dry. Está seco, no está mojado, ni tiene nieve, ni tiene nada. ¿Vale? Y la temperatura si queremos ponerla o si no, no. Creo que tampoco afecta en nada en este avión. Y dependiendo de lo que vayamos poniendo en la otra zona, pues estas velocidades cambiarán. El trim lo tenemos aquí. Esto es para que el morro vaya hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Entonces tenemos un 4,79, que es como lo vamos a tener durante el despegue. Esto se va a ir moviendo, se va a ir ajustando. Y ya le daríamos al V1, V-Rotate y al V2. El V2 sería la velocidad que tendríamos que poner aquí, ¿vale? Para poder ir ascendiendo. Y el Rotate sería la velocidad a la que pues tiraríamos de nuestro joystick o de nuestro yoke para poder ir despegando. Muy bien. Pues una vez que tenemos todo esto, ya podríamos empezar nuestro vuelo. Podríamos venir aquí a los legs, podríamos comprobarlo también, podremos comprobar pues que esté todo bien, que esté todo correcto, ¿vale? ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, podemos comprobarlo pues mirando toda la ruta, por ejemplo, ir mirando la ruta de aquí. Pero bueno, mirando los legs yo creo que lo tenéis. Mira, tenéis un top of Christ, es decir, sobre este punto ya estaréis en los 23.000 que estamos hablando. El punto sonda que estaba aquí. Bueno, pues es un poco mirar qué es lo que tenemos. Más cosas. Vamos a configurar la presión del aire, ¿vale? Ahora teníamos en el estándar, estábamos en 10-13. Son hectopascales. Pero nosotros tenemos... El QNH nuestro es de 10-17, ¿vale? Y como vais a ver ahora, va a afectar a los números de... esto es muy importante, va a afectar a que sepa el avión a qué altura está. Entonces es bastante importante. ¿Veis cómo va cambiando? ¿Vale? Realmente nosotros estamos a 400 pies sobre el nivel del mar. Si no, pues estaríamos bajo tierra. Seríamos un avión top. Vale, pues una vez que tenemos todo esto, os voy a explicar un poco los mandos que tenemos aquí arriba, porque ya lo tendríamos casi todo hecho, ¿vale? Y los mandos que tenemos aquí arriba son tanto el piloto automático, tenemos el heading, que es en el caso de que estemos volando exclusivamente por heading y no por LNAP o VNAP, es decir, no nos estamos fijando en esta ruta de aquí, sino que le estamos diciendo nosotros a qué dirección tiene que coger, pues sería moviendo, veis que abajo se mueve el propio heading. La altitud, pues al principio normalmente son 10.000 pies, porque a partir de 10.000 pies hay que subir de velocidad, ¿vale? Hasta 10.000 pies como máximo podemos ir a 250 nudos, ¿vale? En el aire, 250 aquí, no sobre tierra, sino en el aire. Y después, para poder hacer que todo esto funcione, tendríamos que darle a este botón de aquí. Esto estoy hablando no aquí, no en tierra, esto sería en el aire. ¿De acuerdo? Este sería cuando ya estamos despegando, cuando ya hemos quitado el tren de aterrizaje, ¿vale? En ese momento ya le podemos dar aquí al AP, al piloto automático, ¿no? Podríamos darle a LNAP exclusivamente, que a mí me gusta mucho manejar este avión solo con LNAP, no con VNAP. Ahora os explico las diferencias. Con LNAP lo que hacemos es que seguimos la ruta, pero controlamos totalmente la velocidad y controlamos totalmente el ascenso o el descenso de nuestro avión, ¿vale? Lo hacemos un poquito más manual. Si le diéramos a LNAP y VNAP, ¿vale? A los dos,
controlaría él la velocidad dependiendo de la velocidad que estamos metiendo en consola, en el propio FMC, así como las subidas y las bajadas en la propia consola. Eso sí es verdad que tenemos que preparar el avión, es decir, que cuando tengamos, por ejemplo, un descenso, la altitud tenemos que bajarla al descenso que ponga la propia consola, ¿vale? Para que cuando llegue entienda que tiene que descender hasta ese número. Este número siempre va a mandar respecto al número que tengamos en el FMC. Así que habría que estar atentos para poner el número aquí, y en el momento en el que llegue el top of descent, pues empezará a descender hasta la altitud que tú pongas en este recuadro, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con esto lo tenemos casi todo para empezar a volar y para empezar a disfrutar de una manera cuasi real, pero muy divertida, muy divertida, ¿vale? Por último quiero añadir, ya que en el último stream un chico decía, oye, tengo cabin altitude, cabin altitude. Bueno, este cuadrado de aquí que os comenté que era muy importante, que era el que nos va a dejar encender los motores o no. ¿Os acordáis que esto tenía que estar en off, esto tenía que estar en off, esto estaba en up bleed? ¿Os acordáis que estaba en esta posición? Una vez que ya está arrancado los motores, nosotros tenemos que ejercer una presión a la cabina, porque si no, pues nos podemos morir, nos moriríamos realmente. ¿Cómo podemos hacer eso? Quitamos el up bleed porque ya no lo necesitaríamos, porque ya estaríamos con los motores encendidos, ya tenemos la electricidad en los motores. Esto lo ponemos en auto y esto lo podremos poner también en auto, ¿vale? Los tres estarían en auto. Entonces se manejaría el solo, la propia presión la maneja el propio avión, y esto lo pondríamos en auto y en auto. Con esta posición nunca nos va a dar problemas de altitud. Además hay que recordar que hay que saber a qué altitud nos vamos a mover. Entonces aquí iría la altitud a la que vamos a ir volando, y aquí la altitud a donde estaría nuestro aeropuerto, que Madrid, si no recuerdo mal, está a unos 1850 pies sobre el nivel del mar. Lo pondríamos así, y así es como tendríamos nuestro... Uy, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo nos movemos? Para todos los lados. Así es como tendríamos el avión apto para poder volar a una altitud pues muy alta, muy elevada, con presiones muy bajas. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí, espero que os haya ayudado este video tutorial y nos vemos en el siguiente. Acordaos, esto es Flight Simulator para vagos. Si le dais a suscribirse, si le dais a like, me ayudáis un montón, nos ayudáis un montón a toda la comunidad. Tenéis el Discord abajo, os voy a dejar los enlaces que os he comentado también abajo, y nos vemos en el aire o nos vemos en Discord o en YouTube o en Twitch, porque también hacemos Twitch. Nos vemos, muchas gracias a todos, adiós, adiós.